Ahora sí. Ahí arrancó. Bueno, tuve que volver a entrar porque no sé qué pasaba, que me decía que, ¿cómo es? Que no me dejaba, no me dejaba entrar, no sé qué pasaba. Bueno, al fin hoy pude hacerme tiempo para la sexta parte de este cursito de Antonio Blay, que no sé si recuerdan que quedamos en cómo conectar con el yo superior a través de estos tres focos que nombra él, que recuerden que son inteligencia, amor, felicidad y energía. Él explica que hay unos campos, ¿no? Unos campos que conectan, ¿no? Unos campos, vamos a decir, sutiles, que están conectados con nuestra conciencia superior, que tienen los mismos nombres, ¿no? Que estos focos. Uno de ellos es el campo de felicidad, que es el por el cual conectamos con ese gozo, amor, esa conciencia oceánica. El campo mental, que es como una luz, la realidad, la verdad. El campo de energía, que es justo pura energía. Esos son los equivalentes a los focos que él nombra. Recordémoslo, felicidad, inteligencia y energía. Siempre tenemos un acceso posible a estos campos, pero no lo podemos hacer porque la separación en nuestra mente es la que lo impide, ¿no? Ese sentido de sentirme separado es lo que impide que conectemos con ese yo superior, con estos campos de mental, de felicidad y de energía. Si la persona entiende, ¿no?, que está viviendo encerrado dentro de los límites de sus propias creencias, puede ver con claridad cuál es el camino de acceso a estos campos. Hola, Rosario. Primero me tengo que dar cuenta que cómo estoy viviendo, ¿no? Que mi mente está limitada por todas esas creencias que tenemos todos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos ver con claridad cuál es el camino de acceso a estos campos que nombra él, ¿no? De energía, felicidad e inteligencia. ¿En qué consiste el camino de acceso a esta dimensión superior? Hola Sandra, bienvenida. ¿En qué consiste, vuelvo a repetir, el camino de acceso a esta dimensión superior? Consiste en poner mi atención y mi afecto. Vieron que él trabaja mucho sobre este observar y este sentir, ¿no? Él trabaja mucho con estos dos campos, ¿no? La atención y el sentir. En eso superior, si yo pongo mi atención y mi afecto en lo superior, que intuyo y que siento, y manteniendo esta atención e interés y afecto a lo superior, puedo relajar mi mente. Fíjense que a nosotros nos cuesta mucho. Hola Maleni, bienvenida, de España, bienvenida. Nos cuesta mucho relajar nuestra mente, ¿no? Porque obviamente es lo que decíamos al principio, estamos viviendo nuestra mente de una manera dividida y además aferrados a nuestras creencias. Bueno, tiene que haber un interés. Esta palabra interés, Antonio Blay la usa mucho, porque si nosotros no tenemos un anhelo de Dios, o sea, un anhelo de lo superior, es como que nosotros mismos estamos impidiendo conectar con eso superior en nosotros, ¿no? Por eso le pone tanto énfasis a la atención y al afecto, a este sentir, a este querer conectar, ¿sí? Primero me tengo que dar cuenta de que estoy encerrado en mis creencias, otra vez lo vuelvo a repetir, y de que puedo salir de ellas. No es un imposible, no es que uno no puede salir de sus creencias. Hola Sara, uno puede salir de sus creencias. Pero si no me pongo a comprobarlo, voy a seguir creyendo que, bueno, yo soy así y no puedo hacer de ninguna otra manera. Vieron que es lo normal que decimos acá. Hola Nancy, bienvenida. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy así, decimos, ¿no? No puedo hacer nada. Bueno, tenemos que querer comprobar que sí que podemos, ¿no? Si bien a mí esta demanda
él también usa mucho este término demanda, esa demanda, ese sentir, ese anhelo, ¿no? De lo superior, es precisamente porque yo soy eso. Si nosotros no fuéramos eso, ese Dios, esa energía, si nosotros no fuéramos eso, no tendríamos esa demanda de eso, ¿bien? Porque sería totalmente desconocido para nosotros, pero sin embargo todos tenemos esta demanda. Bienvenida, Nancy y Jessica. Si yo no fuera esa infinitud, no podría surgir en mí la demanda de la infinitud, sería imposible. El problema es que yo soy esa infinitud, pero me estoy viviendo en mi mente como si fuera fulanita de tal. Esto es así, nos vivimos como fulanita de tal, no como lo que soy, la infinitud. Me digo con mi historia personal y nada más. Hola, Monse. ¿De cuántos países? Uruguay, de Colombia, estamos hoy internacionales. Mientras esté hipnotizado por esta creencia de que yo soy fulanita de tal y de que mi historia y de que no hay nada más, esta misma idea es la que me impide vivirme de un modo distinto a lo que creo ser. Yo creo ser esta y me quiero vivir como a la infinitud, pero yo sigo creyendo que soy esta. Soy producto de mi propia autohipnosis. Soy víctima de las ideas que he aceptado, que sin darme cuenta me están autolimitando. Todas las ideas acerca de mí, todo lo que yo creo acerca de mí, esas ideas son las que limitan y me mantienen como en una hipnosis, ¿no? Como hechizados aquí. La solución está en deshipnotizarse, o sea, salir de ese hipnotismo, estamos todos, ¿no? Darme cuenta del estado de hipnosis en el que vivo, de los esquemas mentales en los que estoy metido, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Y en segundo lugar, me tengo que ir dando cuenta de que yo soy aparte de toda idea. Cuando él dice yo soy aparte de toda idea, quiere decir que lo que yo soy en realidad, la infinitud, es aparte de toda idea. O sea, las ideas de mí están aparte de lo que yo realmente soy. Hola, Danaise. Hoy arrancamos tempranito. Aparte de, entonces, de toda esa idea que yo tengo de mí, aparte de todo modo particular de ser, aparte de toda comparación y todo juicio, todo eso es aparte de lo que yo realmente soy. Me tengo que dar cuenta que no soy ninguna forma particular, sino que soy un foco de inteligencia, de energía, de amor, felicidad. Lo que yo soy como forma, esta forma que todos tenemos, va a ir cambiando, y todos lo sabemos, las formas cambian. Pero lo que realmente soy como identidad constante es ese foco. Esa es mi identidad. La conciencia va a ir despertando en la medida que yo voy soltando mi crispación, miren la palabra que usa, ¿no? Antonio Blay, en lo personal y en lo particular. Estamos muy apegados a nuestro personaje. A medida que yo voy soltando esta idea de mí, es como la conciencia va despertando. O sea, no puedo despertar si no suelto esta idea que tengo de mí. Cuando yo abro mi mente, estando atento a esa dimensión, entonces eso desciende, se actualiza en mi personalidad concreta y vivo aquí algo de lo que soy allí, arriba. ¿Bien? Él le llama arriba y abajo, ¿no? No basta con pedir que venga a mí esa luz o ese amor, ni hacer rituales. No, eso no alcanza. O sea, con que yo pida que venga la luz y que haga rituales, no alcanza. El proceso técnico, porque lo pinta como un proceso técnico, es que yo realmente esté atento a eso, atento con la mente y con el afecto. Bien, por eso mucho en el querer, en la voluntad, en el sentir, esa voluntad de amar, ¿no? De estar siempre presente, siempre atento a Dios.
Si yo estoy así, esto se va a manifestar. Si yo mantengo ese estado a lo largo del día, la mayor cantidad de veces que pueda. Lo único que lo impide es mi cierre mental, porque eso está siempre ahí. Siempre está. Siempre lo superior está en mí. Yo estoy conectado siempre a Dios. Es más, soy el hijo de Dios, no me puedo separar, imposible. Pero mi cierre mental me impide que yo esté ahí. Yo soy esa plenitud, esa luz, esa claridad y esa realidad que está más allá de todos los ciclos individuales de vida y muerte. Eso es lo que yo soy. Siempre somos eso. Y siempre podríamos estar viviendo eso si nuestra mente no estuviera hipnotizada por la creencia de que yo soy este cuerpo, que yo soy fulanita de tal, que yo soy mis experiencias. Fíjense que cuando nosotros decimos yo, por lo general estamos hablando de nosotros como personaje, ¿no? Y porque yo, y porque a mí, ¿no? Siempre nos estamos refiriendo a esto. Es para que tomemos conciencia de esto, ¿no? Lo que impide que yo me integre con lo superior es lo que no he trascendido en lo inferior. Claro, todo esto que yo creo ser. Hola, Sara. Permiso. Eso es lo que lo impide. Todo lo que no he trascendido me retiene. Todo lo que no he vivido plenamente consciente me retiene. Todas las llamadas crisis en la vida espiritual, ¿quién no ha tenido crisis, no? No son nada más que esos vaivenes que da lo que no está limpio, lo que no está unificado en lo psicológico. Todo lo que no se ha limpiado en nuestro inconsciente, en nuestra mente, evidentemente es lo que va a provocar después esas crisis, ¿no? Que tenemos todos. ¿Cómo se manifiesta ese momento de contacto con la totalidad? O sea, ¿cómo me doy cuenta que yo contacté con el uno, con lo superior, con lo total? Cuando se contacta a nivel afectivo, suele ser como una plenitud tan grande, que es como un éxtasis, en el que uno se pierde a sí mismo en ello. Es una conciencia de espacio viviente, es una conciencia de presencia, ¿sí? Es como que sentimos que nos desbordamos, ¿no? De gozo. Ese gozo que no lo podemos obtener aquí por ninguna cosa material ni cosa acá del mundo exterior. Es algo interno, ¿no? Algo que nos damos cuenta, que yo soy esa felicidad. Si yo vivo eso es porque contacté con lo superior a nivel afectivo. Cuando se contacta a nivel mental algo de la mente superior, sentimos como un océano de luz potente, con un conocimiento instantáneo, inmediato de la verdad de las cosas. Es una experiencia de enfrentarse a algo que no es nada, una ausencia de todo, como un vacío que no tiene límites, una libertad total. No sé si ustedes habrán tenido esta experiencia, ¿no? Cuando contactamos a nivel mental con lo superior en nosotros, por ejemplo, si estamos meditando, ¿no? Que podemos ver hasta luces, ¿no? Luces muy bonitas y como que nuestra mente está totalmente en blanco, ¿no? No tenemos ningún pensamiento, no hay nada, no hay nada. Es como una sensación de vacío, ¿sí? De que somos sin límite, porque ahora nos sentimos limitados porque estamos identificados con este cuerpo, pero cuando contacto, cuando conecto, tengo una sensación de que lo soy todo, todo, ¿sí? Que no tengo límites. Ese es el sentir a nivel mental. Pero resulta que nosotros, estas experiencias, ¿no? Pueden ser muy esporádicas o a veces quizás todavía ni siquiera hemos tenido ninguna. Voy a saludar a Sara que vino y a Estefanía, bienvenidas. Acá de Patagonia, Argentina, mirá qué lindo, qué hermoso lugar ese de nuestro país, precioso. Nosotros en realidad
Este contacto con lo superior lo vivimos poco, nada o ocasionalmente, ¿no? Generalmente vivimos como que tenemos problemas aquí, muchos problemas. Y Antonio Bley explica que un problema, nosotros le llamamos problema, porque no lo estamos viviendo como realidad. Y ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, nosotros no solo estamos reprimiendo el problema, sino la noción misma de realidad que le estamos poniendo de problema dentro de nuestra mente. Hablándolo en palabras más sencillas, es que yo me creo que el problema es real, ¿sí? Y le doy mucha realidad en mi mente y me aferro mucho al problema. Fíjense cómo hace nuestra mente, que se cree continuamente la película, ¿no? Si no, este problema que tengo es muy terrible, no lo voy a poder resolver, no sé qué voy a hacer, o si no le preguntamos a Dios qué hago, ¿no? Nosotros tenemos una idea del problema, lo que nosotros creemos que es el problema, no lo que es el problema en sí. Es como que protegemos en realidad el problema, pareciera como que queremos liberarnos de los problemas, pero al mismo tiempo hay una parte de nuestra mente que protege, ¿sí? Él le llama esto autoprotección, ¿no? Por la cual yo vivo manteniendo en secreto mis problemas. En secreto mis problemas quiere decir, vieron, no sé si acá alguno estudia, bueno, yo ya sé que Danay sí estudia el curso de milagros, pero no sé otros que estudian el curso de milagros, que el mismo curso de milagros nos dice que nosotros tenemos que practicar entregar al espíritu, ¿no? De exponer todo esto y dejar de proteger. Y nosotros tendemos a hacer proteger, ¿sí? No queremos ver eso, a lo que nosotros le llamamos problema, que no es nada, pero para nosotros sí, porque le di realidad. Entonces, eso impide que yo contacte con lo superior también, porque no lo quiero soltar, no lo quiero dejar ir a ese problema. O sea, por un lado parece ser que quiero, pero por otro lado no quiero, lo protejo. Porque parece que eso me define, ¿no? Yo soy Silvina la que tiene este problema. Yo soy, no sé, a ver, hola Estefanía, yo soy, vamos a suponer, Estefanía la que tiene este problema. Yo soy Danaise la que tiene este problema. Es más, parece que todos tuviéramos problemas diferentes y que el problema en sí sostuviera mi personaje, me definiera, ¿sí? Porque habla de quién soy, porque yo creo que soy fulanita de tal con esta historia que tiene este problema. Y eso lo usamos como un mecanismo de autoprotección y al mismo tiempo nos impide contactar con lo superior. O sea, con el amor que somos, ¿no? Como dice el curso de milagros. El amor ya lo eres, pero pusiste tantos obstáculos para experimentarlo que obviamente ahora, como nos los creemos, tenemos que derribar los obstáculos que están en nuestra mente, en otro lado no están. En la medida que yo persista en mi creencia de que soy esta personalidad particular, no voy a poder hacer ningún contacto. Vieron que todos queremos contactar con Dios, ¿no? Es más, después más adelante Antonio Bley explica cómo orar, ¿no? Cómo es la verdadera oración, cómo, bueno, da muchas técnicas, ¿no? Pero nos está explicando cuál es el problema que tenemos aquí, por qué no contactamos. El personaje es como un sueño que uno tiene de uno mismo. Los sueños solo pueden tenerse cuando uno está dormido. Yo no puedo soñar si no estoy dormido. Cuando despiertas del sueño, desaparece de la mente. Pero cuando te duermes, el sueño vuelve a aparecer. ¿A qué se refiere con esto él? Que cuando nuestra atención de estar atentos hacia lo superior, baja, y estoy más metido acá, otra vez, ¿no? En el sueño, vuelve a reaparecer el sueño. O sea, lo más importante es esto, mi vida. Y el sueño es nuestro mundo habitual, nuestro modo de reaccionar, de creerme que yo soy este. Hasta que no se haya logrado la unidad con el fondo, la persona será como un reino dividido. Así nos vivimos todos, un reino dividido.
Solo cuando uno está limpio, tan limpio, que refleja como un espejo, entonces veremos en el exterior reflejado nuestro interior como armonía. Es sencillo darnos cuenta de cómo está nuestra mente, ¿no? Si en mi exterior hay armonía, ¿sí? Todo está en paz, es porque mi mente está en paz, en armonía. Ahora, si en mi exterior está todo caótico y bueno, ¿no? Violencia, o todo lo que podamos llegar a experimentar, eso está todo en nuestra mente. Pero si dentro nuestro hay, como dice acá, miren, agresividad, ahí fuera voy a ver agresividad. Hay que quitarle lo de extraordinario a esto de conectar con lo superior. Fíjense en lo que dice acá. Nosotros le damos mucha bombo y platillo a conectar con lo superior. Y él nos habla acá de que hay que quitarle esta etiqueta que le pusimos de, ¡ay, qué extraordinario, qué guay, qué chulo conectar con Dios! No, es lo más natural. Bien, pero nosotros lo vemos como algo extraordinario. Fíjense, todo al revés. Extraordinario es lo que hacemos acá, que vivimos todos como locos. No, lo otro es lo natural. Pero a lo natural nosotros le llamamos que es extraordinario. Es aprender a verlo como algo natural. Es familiarizarme, ¿no? Es mentalizarme para que esto sea algo natural. Conectar con Dios es lo natural, porque es lo que yo soy. Pero ahora a mí me parece que es muy extraordinario. Descubrir que la fuente de la felicidad es la felicidad misma y no es nunca el producto de algo. Somos muy pocos los que nos podemos vivir como que realmente nosotros somos la felicidad. Siempre creemos que la felicidad depende de algo que suceda ahí fuera, de algo que me pase. Cuando yo me pueda vivir como yo siendo la felicidad, voy a dejar de buscar la felicidad fuera. Es evidente esto, ¿no? Todos los conflictos que tenemos interiores siempre vienen porque no me dan lo que yo espero. Miren lo que dice acá. No me dan lo que yo espero. Y en cambio, siento que me exigen lo que no quiero dar. Fíjense en esta pugna, ¿no? Esta lucha que tenemos. No me dan lo que yo quiero. Ya no lo pongamos como con una persona, con la vida. La vida no me da lo que yo quiero. Y me exige lo que yo no quiero dar. La vida me tiene haciendo algo que yo no quiero hacer. ¿Bien? Fíjense en esto si no lo vivimos todos. Estamos utilizando el pensamiento como instrumento de conocimiento y la mente no es nunca un instrumento que dé el conocimiento. Ahora vamos a ver lo que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, la verdad de las cosas, es la mente superior. Fíjense en acá la definición que da Antonio Bley. El conocimiento, o sea, la verdad de las cosas, es la mente superior. Y nosotros le llamamos conocimiento a que sé mucho, a que conozco muchas cosas. Hola Alex, bienvenido. Entonces, es la idea que hace que las cosas sean lo que son. Ese es el conocimiento. Es la idea que hace que las cosas sean lo que son. Ya lo vamos a ir viendo por qué. Es el pensamiento que Dios está teniendo de las cosas. El pensamiento que Dios tiene de las cosas. Fíjense en que hasta en los relatos bíblicos, ¿no? Porque yo estaba leyendo esto y me acordaba de cuando estábamos con lo del cualquier religión, ¿no? Bueno, la católica en este caso. Pero bueno, la Biblia es un libro, ¿no? Universal. Fíjense en que cuando Dios crea el mundo, ¿no? Dice que más adelante, ¿no? Le da un nombre a las cosas. ¿Bien? Ese nombre de las cosas, vamos a suponer cielo, por decir una palabra, ¿no? Es una cosa, cielo. Pero ¿qué hace el pensamiento separado nuestro? Define lo que es el cielo. No solo lo nombra y dice cómo es y ya está. No, nosotros lo tenemos que definir. Claro, Dios piensa muy diferente que nosotros.
Y el kit de la cuestión está en llegar a pensar como Dios piensa. Pero nosotros no pensamos como Dios piensa. Por eso el conocimiento es el pensamiento que Dios está teniendo de las cosas. Fíjense que en el curso de milagros, los que estudian el curso de milagros, siempre se refiere a esa mente de Dios, ¿no? Dios es la mente con la que pienso. Dios es la mente con la que veo. Si yo viera con esa mente, que es total, que no hay separación, no podría definir nada, ¿sí? Pero nosotros tenemos una mente que analiza, que define, ¿sí? Es la mente que nos mete en problemas. Nunca se conseguirá entender qué es la vida o el porqué de la existencia, por mucho que uno piense. Por más que yo me ponga a pensar qué es la vida, por qué la existencia, por qué estoy aquí, por más que lo piense, ¿no? Intelectualmente, no voy a conseguir respuestas. O sea, puedo conseguir respuestas porque puedo dar cualquier respuesta, ¿no? Pero no puedo encontrar la verdad. Solo hay un modo de conocer la existencia y es ver desde la mente que la está pensando. ¿Qué mente me está pensando a mí? La mente de Dios. Es la mente que la está pensando la verdad misma de la cosa. Él le llama así, la verdad de la cosa. Solo puedo descubrir la verdad cuando dejo de confiar en mi mente, esa mente pequeña, en la que yo digo que es mía, y estoy atendiendo a una verdad que desconozco y que trato de recibir. Estar atento sin saber. ¿Puedo estar atento a la vida, pero sin saber? Eso es estar abierto. Atendiendo a mi demanda de ver la verdad. Yo quiero ver la verdad, pero no sé. Fíjense, me acuerdo que el año pasado, ¿no? Fui a un taller, ¿no? Así una charla con una amiga de Jorge Lomar, y él había dado un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, le decía a las personas que dijeran algo que ellos, que lo llaman problema, ¿no? Una creencia muy, muy profunda, ¿no? Entonces una chica dijo, la comida engorda, era su frase, ¿no? Y bueno, entonces él le decía, bueno, vamos a practicar sacándole todo significado a la oración, a la creencia, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué es la comida? Y me respondo, no sé qué es la comida. ¿Qué es engordar? No sé qué es engordar. Fíjense que en realidad nosotros no sabemos lo que es, pero hay un conjunto de creencias colectivas, ¿no? Que compartimos, que ya me dice lo que es cada cosa. Lo que es la comida, lo que significa engordar, que me hace creer que la comida engorda, y yo estoy totalmente seguro. Ese es un trabajo, ¿no? Que podemos practicar con nuestras creencias, ¿sí? Supongamos, no sé, si no tengo dinero, no voy a ser aceptado, por decirle una, ¿no? ¿Qué es tener dinero? No sé. ¿Qué es ser aceptado? No sé. En realidad nosotros no lo sabemos. Pero nuestra mente, que quiere saber todo el tiempo, que quiere definir, es siempre la que impide el contacto con la mente de Dios. Siempre es esa. Fíjense que si nos observamos, ¿se acuerdan como hablamos la otra vez? De que estar atento, observar al personaje, qué estoy pensando, qué cosas me disgustan. Fíjense que siempre es una idea que quiere definir, que me quiere decir cómo son las cosas. Hola, Nubia. Esta actitud sostenida, ¿no? De no saber, de estar atento sin saber, es la que va abriendo paso para que la mente superior se vaya manifestando en la mente inferior. Al principio dice que nos va a venir en formas de intuiciones, ¿sí? Una cosa que me viene
una intuición que me vino, ¿no? Luego va a ser una visión más estable, hasta que llegue un momento que voy a estar conectado en forma constante con lo superior. Pero bueno, es un entrenamiento, ¿no? La verdad es el pensamiento en la mente del Ser Supremo, ser con mayúscula, ¿no? Toda la existencia es el pensamiento en la mente superior, toda la existencia. Nosotros solamente estamos vivos. La única vida real con mayúscula que existe es la mente. Esa es la que está viva. A lo que nosotros acá le llamamos vida no es vida. Pero bueno, nosotros creemos que esto es vida, ¿no? Y está el Ser Supremo y su pensamiento, que son dos cosas, que desde abajo podemos distinguir como si fueran dos cosas. Miren, el Ser Supremo y su pensamiento. El pensamiento es la existencia. Es lo que, visto objetivamente, denominaríamos existencia. Pero cuando se vive subjetivamente lo llamamos conciencia. El pensamiento de Dios, o sea, yo existo porque pienso, ¿sí? Soy un pensamiento en la mente de Dios. Objetivamente, o sea, sin implicarme. Pero cuando yo lo pienso de manera subjetiva, o sea que me implico, ¿sí? Cuando lo vivo subjetivamente, esa existencia, yo lo llamo conciencia, es de lo que yo estoy consciente. De modo que existencia y conciencia son lo mismo, nada más que visto desde puntos de vista diferentes. Yo tengo una conciencia, y aquello que no incluyo en mi conciencia, para mí es la existencia. Pero cuando yo despierto y me voy abriendo, descubro que todo es mi conciencia, que lo soy todo. Por ahora es como que le llamamos a una cosa la existencia, ¿no? Y todo lo que incluyo en mi conciencia es mi existencia. O sea, para mí lo que existe es lo que yo puedo ver, ¿no? Lo que puedo experimentar. Pero a medida que vayamos despertando, nos vamos a ir abriendo y vamos a ir descubriendo que en realidad todo es mi conciencia, que todo soy yo. Todo, absolutamente todo, que no hay más que uno. Por ahora no lo experimentamos así, pero lo vamos a llegar a experimentar. Cuando me centro más allá de todo, descubro que todo es existencia y que yo soy más allá de esa existencia, en el Ser Supremo. O sea que soy el ser, soy el Cristo. O sea, ya no me vivo como una conciencia limitada, sino que ya expando mi conciencia y veo que todos son yo. Todos somos el ser, todos somos esa mente de Dios. Así que se trata de ir por la vida como un ignorante. Fíjense que para nosotros ser ignorante es terrible. No saber es terrible. Sin embargo, es el camino a la sabiduría, el ser ignorante. Se trata de no dar nada por sabido, olvidar lo que se sabe y observar, mirar, en una actitud de investigación, de descubrimiento. Es una actitud de, veo eso, no sé qué es, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, trato de conocerlo, de descubrirlo, lo voy a descubrir con esta mente de Dios. Como hacen los niños, ¿no? Los niños están siempre en esa actitud de descubrir, de curiosidad, ¿no? De no sé, quiero descubrir. Bueno, eso lo hemos olvidado nosotros. Nosotros ya no creemos que sabemos todo, que las cosas son así, y así vivimos. Bien, solo aquel que desea la verdad por encima de las demás cosas va a realizar la verdad. Tiene que ser lo fundamental para mí la verdad, lo más importante, porque si no, no la voy a conocer. A medida que va entrando lo superior en mí, se va transformando la vibración de mis vehículos. Él le llama a los vehículos, ¿no? Los vehículos inferiores, ¿no? Se van afirmando. Así como se va cambiando la conciencia que está en función de los vehículos. Claro, mi conciencia se expande. Cada vez es una conciencia más armónica,
más elevada, más gozosa, más luminosa. Todo esto produce un cambio a mi alrededor. Miren lo que dice acá, ¿no? Y tendemos a sintonizar con lo que está de acuerdo con esa vibración y ese estado de conciencia. Es increíble, pero a medida que nuestra conciencia se va expandiendo, llegan otras cosas a nuestra vida y otras cosas se van, ¿no? Es increíble porque, claro, lo semejante atrae lo semejante, ¿no? Cambian las circunstancias, cambian las personas y las situaciones. Por eso, para solucionar los problemas, uno debe solucionarse uno mismo. Cada vez que tengo un problema, ya sé que me tengo que solucionar yo, o sea, mi mente. Ahí está el problema. Si hay armonía adentro, hay armonía a mi alrededor. Antonio Blake dice que el nivel de la mente superior es el nivel de la creación. ¿Sí? Solo cuando estamos conectados con ese nivel superior somos creadores. Porque vieron que ahora está muy de moda esto de crear tu realidad, puedo crear mi realidad. Eso lo puedo hacer como mente cuando estoy conectado con lo superior. Si no, no puedo ser un creador como personaje. O sea, esta que está acá no puede crear nada. Ese es el nivel del pensamiento creador divino o universal, el nivel de la mente superior. Al ponerme en contacto con ese nivel superior de la mente, puedo formular, miren la palabra que usa, formular lo que es para mí importante, lo que es más importante para mí, y trasladar esta idea de mi mente concreta a la mente superior. Y atención acá a lo que dice, porque bueno, nosotros queremos desear muchas cosas acá, ¿no? Ay, qué lindo, Sandra. Sí, sí, es cierto, Sandra. Lo que dice Sandra ahí es así. Se vive así. Fíjense en lo que dice él, ¿no? Porque acá hay una pequeña trampilla que nos hacemos, porque claro, parece que nosotros deseáramos muchas cosas aquí en el mundo, ¿no? Lo que yo tengo que estar seguro es de lo que yo deseo fundamentalmente. Miren la palabra que usa, fundamentalmente. Tengo que estar bien seguro, ¿no? Entonces yo voy a decir, lo que deseo fundamentalmente es tal cosa. Entonces esto es como una semilla que se planta en la mente creadora, y esa mente creadora universal materializa lo que corresponde a esa idea. ¿Cómo hacerlo? Es difícil para el que no está entrenado contactar con ese nivel, pero es más fácil contactar con lo afectivo. Él dice que es más difícil contactar con el nivel mental, desde el nivel mental, ¿no? Con lo superior, que desde el afectivo. Por eso él le da mucha importancia al sentir. Entonces dice que hay que practicar contactar desde lo afectivo, desde el sentir, dándole el nombre que uno quiera a esto que nosotros llamamos superior. Le puedo llamar Dios, le puedo llamar amor, Cristo, energía superior, amor universal, lo que me gusta. Cuando uno contacta, presten atención acá porque esto es para que se nos grabe bien. Siento un estado de paz que desciende. Sentimos como que me vino una paz, ¿sí? Ahí ya me doy cuenta que hice contacto con lo superior. Manteniéndome en sintonía con esa paz, tengo que formular lo que yo deseo, pero con toda claridad y ser bien concreto en lo que formulo. Pero solo cuando siento ese estado de paz. Atente ahí. No formular las cosas, dice él, en términos vagos, que no se entiende, ¿no? Que no está definido. No. Tiene que ser bien concreto, bien claro lo que quiero, lo que deseo. Y mientras formulo mi deseo, tengo que observar si esta paz se mantiene, si sigue allí, mientras formulo,
esto es señal de que la cosa ha llegado a término, o sea que se ha concretizado, ¿no? Que llegó a lo superior. Lo importante es que sea fundamental para mí, esto lo recalca mucho él, lo que pido, que no sea un simple capricho, que diga, ay, quiero un par de medias rosadas, no sé, qué pavada, un tomate de relleno, no sé, no, algo que es fundamental, ¿sí? Eso lo tengo que tener bien en cuenta. Si mientras estoy formulando mi deseo la paz se interrumpe, que puede ocurrir, hay que volver a intentarlo y renovar el deseo. Otra vez volver a hacer el proceso. Es muy importante, dice él, que estemos conectados con esa paz, ese sentir de paz interno y de afecto, ¿no? Que nos mueve a todos cuando conectamos con Dios. Si no lo hago desde ahí, no pasa nada. Tengo que volver a hacerlo hasta que sienta que desciende esa paz en mí. Bien. Sí, como decía Sandra, ¿no? Ese gozo, esa paz, esa dicha. Puedes pedir lo que sea, dice él. Puede ser algo material, algo psicológico, algo espiritual, lo que sea. Bien, pero tengo que estar bien centrado y darme cuenta que realmente estoy en paz y que no hay miedo en mi mente. No hay nada de miedo. Cuando surge el miedo, ¿no? En nuestra mente, le preguntaban a Antonio Blake qué había que hacer cuando sentimos miedo, ¿no? Y él explicaba que el miedo se deshace solamente aprendiendo a ver que tú no eres tu cuerpo. Miren acá, ¿eh? El miedo se deshace aprendiendo a ver que tú no eres tu cuerpo, ni tu mente, o sea, se refiere a la mente pequeña, ¿no? Que tú eres el que está dándose cuenta de tu cuerpo y de tu mente, o sea, el que observa, ¿no? El testigo. Todo miedo siempre es una amenaza a lo que uno cree ser o a lo que uno quiere llegar a ser. Fíjense en que este sentimiento de amenaza todos lo tenemos, ¿no? Obviamente proyectado en alguna figura ahí fuera, o si no, bueno, en Dios, ¿no? Siempre el Dios es el que paga todos los platos. Pero este sentido de amenazas por momentos lo tenemos. Todos los problemas psicológicos derivan del hecho de que yo me estoy viviendo como una idea de mí. Yo creo que soy esta que creo ser, una idea de mí. Cuando decimos miedo, recuerden que no es el miedo del chuchi solamente del miedo, sino que puede ser ansiedad, puede ser enfado, puede ser depresión, todo es miedo. O sea, todo lo que no es amor es miedo. Si le pides a lo superior lo que sea, ¿no? Pero dentro de tu mente inconsciente está la idea de que tú no mereces, eso no llegará a ti. Si yo creo que no merezco, eso no me va a llegar. Y funciona así. Recuerden que siempre decimos que culpa, inconsciente y merecimiento son lo mismo. Atente acá. Si yo creo que no me lo merezco, eso no va a llegar a mí. Lo superior se manifestará en nosotros en la medida que seamos un canal abierto. Primero hay que hacer el trabajo como persona concreta y hasta que la persona no es ella misma como unidad, no puede abrirse a una dimensión superior. Y este es el problema que tenemos todos, ¿no? Que por lo general es tanto el anhelo y el deseo de contactar con lo superior que si no hacemos el trabajo en lo inferior, ¿no? Sentirnos como unidad nosotros, como personalidad concreta, sentirme como unidad. O sea, unidad significa que no hay ningún conflicto en mí, ¿sí? Que yo resolví todos mis traumas. No puedo conectar con eso superior. Siempre va a haber algo que lo está impidiendo. Por eso, bueno, él recomienda tanto este trabajo que explicamos en los otros videos, ¿no? De limpiar el inconsciente, cómo descubrir al personaje, todo esto,
que parece como que nos da como fiaquita y no nos gusta hacer eso. Nosotros ya queremos ir directamente a Dios, allá que todo sea rápido, que se me manifieste rápido. Y bueno, ahí es donde tomamos conciencia, ¿no? Que si todo esto, ¿no? En nuestra vida no podemos ser creadores, ¿no? Es porque no estamos conectados con esta mente superior, porque solo desde allí podemos crear, ¿sí? No creyéndonos este que queremos ser, ¿no? Hola, Celey. Mm, cada vez peores, claro. Bueno, acá lo que dice Celey, ¿no? Sí, es como una ley de atracción, pero tengamos en cuenta que la ley de atracción se convirtió en una ley de obsesión y que la ley de atracción las personas la utilizan justamente lo que estaba diciendo recién, desde el personaje. Y yo me tengo que recordar que como personaje, o sea, Silvina no puede manifestar una casa, por decir algo, ¿no? No, Silvina no existe. O sea, o yo entiendo que como personaje no pinto nada, o nunca voy a poder manifestar lo que quiero. ¿Bien? Y muchos aplican la ley de atracción teniendo una mente totalmente contaminada, un inconsciente que no está resuelto. No han hecho ningún trabajo en su mente para liberar todas mis limitaciones, mis creencias. Y si yo no hago eso, nada se manifiesta. Fíjense en el curso de milagros también le da mucho énfasis a esto de la dinámica del ego, a perdonar a todos. ¿Por qué tengo que perdonar a todos? Porque mientras haya uno, ¿sí?, al cual yo diga, ese no es el Hijo de Dios, ese es malo, no voy a poder manifestar nada, porque ya hay culpa. Y si hay culpa, creo que no me merezco, porque culpa y merecimiento son lo mismo. Cuando me quede bien grabado eso de que culpa y merecimiento son lo mismo, y ahí vamos a empezar a querer ir a nuestro interior, porque mi externo acá me está indicando cómo está mi mente. Entonces yo voy a estar todo el tiempo trabajando en eso. Pero no es que yo quiero ir directo a la escalera, pum, allá arriba, como te lo pinta la ley de atracción. La ley de atracción se transforma, ya les dije, en ley de obsesión. Yo lo he hecho. Yo me acuerdo que trabajaba de maestra cuando todavía no me había jubilado, y yo iba caminando hacia la escuela llorando porque no tenía un peso partido al medio, y yo iba caminando y decía, soy rica, soy rica, soy rica, sí, soy rica, soy rica, ay, voy a sentir que soy rica, y no me caía ni una moneda de cobre. ¿Bien? Claro. Un día me llegó la explicación. Claro, no, si te sentís culpable, no vas a lograr nada acá. O deshacemos la culpa inconsciente, o sea, limpiamos nuestro inconsciente, o es como si nada. Estamos trabajando al Pepe. Es como ponerse a llorar en el muro de los lamentos. No, no hay nada. ¿No? Claro, sí, sí. Es el problema que tenemos todos. A ver, de los que estamos acá, ¿no? ¿Quién cree realmente que se merece todo? Pero realmente, siendo sincero, sincero. Yo realmente, por momentitos que me viene que digo, ay, sí, sí, y después hay momentos que no. Y ahí ya me voy dando cuenta de todo lo que todavía tengo que soltar en mi mente inconsciente, porque, claro, si yo, por ejemplo, creo que estoy siendo mala con X persona, porque no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, eso ya me crea culpa. Ya ahí hay un lazo que yo tengo que trabajar. Bueno, con esta persona, ¿qué me está mostrando esta persona? Por eso es tan importante trabajar todo esto. Y nosotros queremos acceder, pum, allá, ¿no? Podemos aplicar cualquier técnica. Bueno, el que le resulta sencillo el Ho'oponopono, y bueno, y solo puede repetir gracias y te amo, hará eso. Yo también lo he hecho en otros momentos. No podía, mi mente estaba tan mal, tan llena de creencias, con tanto miedo, que lo único que me daba era para hacer eso. Y bueno, y hacía eso. Y es lo que podés hacer. Porque, permiso, le voy a tomar otro poquito. Porque el problema que tenemos todos es que yo estoy aquí, pero yo quiero estar aquí. Ahora resulta que también está el caso que yo quiero estar aquí,
también es al revés, pero en realidad estoy aquí. O sea, yo en realidad no sé en qué nivel estoy, si en el 140, si en el 480, no puedo saberlo. Solamente el mundo me lo muestra. Por eso tengo que estar muy atenta al mundo, porque el mundo es el camino hacia mi inconsciente. Por eso acá hablamos hoy de esta actitud de no saber, de dejar de definir, porque el estar todo el tiempo con una mente que se cree saber me llena de culpa, ¿sí? Porque, miren, cualquier pensamiento, vamos a suponer, una persona me saluda de X manera y yo ya enseguida, como no me gustó la cara que me puso o lo que sea, ya emito un juicio, ¿sí? Ya ese juicio que emití fue a mi inconsciente, porque mi inconsciente interpreta que yo me lo estoy diciendo a mí, porque el inconsciente sabe que no hay nadie. Bien, uno. Después salgo voy a comprar al almacén y ya me empiezan un montón de juicios acerca del carnicero, del almacenero, y continuamente mi mente está todo el tiempo ahí. Bien. Por eso hay ejercicios, muchas prácticas, gracias a Dios, como la de Byron Katie, investigar, indagar mi mente. ¿Qué creencias hay en mi mente? Parar mi mente, que eso sea lo fundamental, porque lo fundamental y lo más importante para mí es conocer la verdad, es la verdad. Entonces, cuando yo enfoco ahí, claro, obviamente que todo mi mundo va a cambiar, mis relaciones, todo, porque yo voy a estar vibrando en otro estado mental. Pero no porque yo quiera vibrar en otro estado mental y diga, yo voy a pensar positivo, hoy voy a pensar que soy la mejor y que eso así no hace nada. Esos son engaños que nos hacen, ¿sí? Entonces, bueno, mira, Marisol, eso es lo que dice Ho'oponopono, ¿bien? Vos sabés que eh, a mí no me alcanzó con solo decir gracias y te amo, pero lo que hablábamos recién es que si tu mente está tan cargada, tan cerrada de creencias y no puede hacer otra cosa más que concentrarse en decir gracias y te amo, vos vas a hacer ese trabajo ahora, pero vas a ver que tu misma mente va a llegar un momento que te va a llevar a ampliar eso. Vas a tener que trascender el Ho'oponopono, vas a ir a algo más profundo, ¿sí? No porque Ho'oponopono no funcione, funciona, pero no para lo que la gente cree que funciona. La gente dice, yo hago el Ho'oponopono, entonces todo se me va a arreglar. Y muchos lo hemos comprobado que no se nos arregla nada. Entonces acá hay algo muy profundo que nos está mostrando nuestra misma mente, que me está diciendo, no, mirá, ¿ves? Tenés que ir adentro, tenés que ir adentro. Y nosotros no queremos mirar. Cuando yo estoy diciendo gracias y te amo, bien, fíjate, voy a hacer una sutil diferencia, ¿no? Cuando yo digo gracias y te amo, ¿no? Yo soy consciente el para qué estoy haciendo gracias, te amo. ¿Soy bien consciente? ¿O lo estoy haciendo por un capricho, como decíamos recién acá, de porque yo quiero que mi marido deje de, no sé, de mirar la tele y me dé bolilla a mí, por decir una pavada, ¿no? Porque quiero que me preste atención, porque quiero que mis hijos se porten como yo quiero. ¿Para qué estoy haciendo el Ho'oponopono? O sea, me pregunto eso, voy a lo profundo. Yo estoy haciendo el Ho'oponopono y estoy diciendo gracias, te amo, primero porque el gracias me conecta con la gratitud. El te amo me conecta con el amor que soy. Pero yo soy consciente que lo estoy haciendo sin ningún tipo de expectativa, porque el Ho'oponopono dice todo el tiempo, sin expectativa, y la gente lo hace todo el mundo practica el Ho'oponopono y me dice, no puedo dejar de tener expectativa. Y no, mientras vos practiques el Ho'oponopono creyendo que sos Marisol o Silvina o Celey o cualquiera de los que estamos acá, no te va a resultar, porque tu personaje no tiene ningún poder. El Ho'oponopono no lo hace el personaje, el Ho'oponopono lo hace la mente. Claro, miren lo que cuenta Dan Einstein, que el Ho'oponopono le hizo ver adentro y pudo ver, ¿no es cierto?, que tenía que ir más profundo. Es que pasa así. Muchas personas comenzaron con Ho'oponopono y ahora están haciendo el curso de milagros, porque se dieron cuenta que
necesitaban una ayuda un poco más profunda. Ahora, si yo lo practico, estaba hablando de cómo se practica el Ho'oponopono, ¿no? Y yo me doy cuenta que yo cuando digo gracias, es porque eso que me está mostrando el otro me está haciendo de espejo, pero no que porque el otro es malo, entonces yo soy mala. No. El otro me está mostrando dónde yo puse todo lo que no quiero ver en mí y me lo está mostrando. Entonces yo digo gracias, gracias vida, Dios o lo que quiera decir, que puedo ver, por fin puedo ver eso que está en mi mente para poder entregártelo, para poder disolverlo. Porque yo ya me cansé de tener esto oculto, protegiendo, echando culpas afuera. Yo ya me cansé. Entonces ahora ahí viene lo que dice el Ho'oponopono. Me hago totalmente responsable como mente, no como persona, no como cuerpo, como mente, como quien realmente soy, como dice el doctor Len, pero parece que nadie lo entiende, pobre hombre. ¿Quién soy yo? Dice el doctor Len. Es la primera pregunta que me tengo que hacer. Ah, ¿quién soy yo? Ah, sí, yo soy Silvina, claro, esta. Y empiezo a practicar el Ho'oponopono creyendo que soy esta. Y yo te lo puedo decir porque cuando yo tenía muchos problemas, y creía que tenía muchos problemas, yo practicaba el Ho'oponopono y me tiraba a la cama a llorar, Marisol. Me tiraba a llorar porque, claro, escuchaba la canción del Ho'oponopono, lo siento, te amo, y lloraba y lloraba. Claro, imagínate el proceso de limpieza que todos tenemos que traspasar. Es muy profundo. No es porque me levanto mañana a la mañana y digo, ay, claro, no soy un cuerpo. Bueno, ya está. Ya, ya está, ¿eh? Ya me uní, ¿no? Bueno, bien, bien, vas por la lección 11 del curso. Sí, es que el Ho'oponopono te va a llevar al curso de milagros, inevitable. Y quizás después, no sé, nos lleve a algo más profundo, no sé. Yo creo que el curso de milagros es lo que hay, digamos, dentro del sueño, que es lo que más profundo hay hasta ahora, por lo menos lo que he visto. Pero como decíamos la otra vez, ¿no? Que, bueno, hablaba con un amigo, ¿no? Porque la otra vez también le comentaba a Danaise, también charlábamos con ella. Pareciera en realidad que no tenemos que hacer nada para despertar. Pero al mismo tiempo, como nosotros creemos ser este personaje, y tenemos que hacer algo para despertar. Es inevitable. O sea, hasta que no me doy cuenta, como dijimos al principio de la charla, que es mi mente, ¿no? Es mi mente la que me está, esta mente pequeña, ¿no? Que me está impidiendo conectar. Porque yo estoy todo el día identificada con esta mente pequeña, la loca, ¿vieron cómo es el curso de milagros? La locada idea, me hizo creer que yo soy que este cuerpito lo estoy usando para esconderme de Dios y que hice algo muy malo. Yo he hecho algo muy malo, me he separado. ¿Bien? Esto fíjense, del Ho'oponopono, de limpiar, fíjense en que este hombre también, Antonio Bley, habla de limpiar. Ven que lo podríamos llamar, que está todo como oscuro, el curso de milagros, la oscuridad, la luz. Cree ser la morada del mal, lo dice el curso de milagros. Nosotros creemos ser la morada del mal. Que nos contemos otra historia a nivel consciente, nos contamos 85.000. Pero cuando estamos solitos, digan la verdad, estamos con nosotros, ¿no? Con nuestro sentir y nuestros pensamientos. Ahí nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que hay, del contenido de nuestra mente. Bueno, eso es lo que obstaculiza, ¿no? Y eso es lo que nos obstaculiza. Y como dice Danaise acá, ¿no? Es darme cuenta que no soy este cuerpo, que solamente tengo un cuerpo, sí, tengo un cuerpo, que este cuerpo que tengo, que es mi vehículo, mi instrumento, un medio para comunicarme, para estar aquí, para lo que hacemos aquí. Pero no soy esto.
O sea, cuando hago mis trabajos para conectar con Dios, para volver a casa, siempre los hago desde mi mente. Tengo que recordar quién soy. Si no, no hay trabajo que nos ayude. Si lo hago desde la mente, todo funciona, porque lo hago desde la unidad. Entonces el Ho'oponopono me funciona el curso de milagros, me funciona el trabajo de Byron Katie, me funciona lo que dijo Antonio Blake, me funciona todo, todo, todo. No sé si les conté, yo creo que les conté en un directo que hicimos del curso, que hasta Mary Baker Eddy, en el año 1880, por ahí, qué sé yo, descubrió esto de la mente una y entendió que la única manera de sanar y de curar a los enfermos, que fue lo que practicó Jesús cuando estuvo aquí, era cuando me uno a la mente, o sea, cuando recuerdo la unidad que soy. Mientras haya un cachitín de separación, o sea, que yo crea que hay dos, ¿sí? Que hay luz y oscuridad, que hay miedo y amor, que hay esto. Mientras yo esté así, en la dualidad, no puede haber ninguna sanación de nada. Y eso, bueno, somos conscientes. Que aún no lo hayamos experimentado, eso, bueno, ese es el tema, la experiencia. Claro, como dice Seley, claro, nos sentimos pecadores. La idea de pecado, que ya, bueno, es una idea inconsciente, colectiva, compartida por todos, de que somos pecadores, está latente en nuestra mente. Siempre queremos ser erróneos, es la culpa inconsciente, ¿no? Ser sucios, ser malos. Algo hicimos. Ay, sí, algo hice. Eso lo trasladamos a nuestras relaciones en todo el tiempo. Sí, es así como estamos. Pero como sabemos que no somos eso, porque hay una parte de mi mente que me recuerda, vos no sos eso. Bueno, esa es la parte con la que yo tengo que conectar, ¿no? Claro, así es. Sí, experimentar la paz es lo más hermoso, porque experimentar la paz es experimentarme yo, lo que yo soy, la paz. Pero me tengo que vivir como la paz, no tener una idea de la paz, porque si no seguimos cambiando una creencia por otra. Ay, ahora ya no soy esta, ahora soy esto, me digo, pero me lo digo, pero lo vivo, lo experimento en mis relaciones, todo el tiempo. Eso es lo importante. Y ese es el trabajo. Cualquier trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Ser conscientes. Bueno, amigos, ha pasado una hora. El próximo, que ya el librito, el otro, ya lo terminamos, Antonio Belley, podríamos empezar con este. Este se llama Creatividad y Plenitud de Vida. Y acá habla mucho el del poder creador de la mente. Y habla mucho del inconsciente, habla mucho de la intuición, de cómo tener relaciones humanas creativas, ¿no? Relacionarme desde quien yo soy. Y bueno, y tenemos más para ir practicando. Habla del silencio, me gusta mucho porque habla de cómo practicar el silencio. Bueno, todas las cosillas, ¿no? Que nos pueden ser útiles. Después, bueno, las tenemos que llevar a la práctica. Yo, como digo, no parezco como los curas. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque nosotros decimos, pero después cuando estamos ahí en el escenario, no se nos olvida todo, todo, todo. No, chao, cerré todo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Que digo, pero ¿cómo puede ser? Ay, claro, obviamente, el ego no nos va a dejar así nomás. Bueno, entonces, les mando un beso, gracias por estar y veremos a ver si arrancamos con el otro librito, que este es más fácil porque no lo tengo que resumir. Este lo vamos a ir de a poquito leyendo y hablando. Es más sencillito. El otro es como un poco más, era más complicado para entender, pero este es más fácil. Así que nos vemos. Chao. Beso.